Hemos tenido una nutrida y entretenida conversación con Carlos Pinto. Te agradezco estar esta noche con nosotros, Carlos. Hemos hablado de diversos casos puntuales de crónica roja en nuestro país, celebrando también estos 20 años que se van a cumplir ahora el 3 de junio de 2013 del gran programa Mea Culpa. Antes de irnos a la pausa comercial, te anticipaba esto que sucedió el día de hoy, estremecedor caso de una secta en Coyihuay en la cual es sacrificada, arrojada al fuego, una guagua de 2 meses. ¿Cuál es tu impresión de las sectas en Chile? Mira, yo, antes que nada te quiero decir, voy a hablar desde la vereda de la ignorancia, que es la que siempre he elegido para poder mirar las cosas de una perspectiva menos pretenciosa, ¿no? Yo tuve la oportunidad en un momento determinado de hacer un caso con lo que denominaban la secta de Pirque, ¿te acuerdas? Sí. Y eso me permitió acercarme un poco a estas vidas. Y la conclusión que yo tengo respecto a ellos, y que tengo a otras seguramente émulas o similares, es que todo esto acontece no solo en la vida de las sectas, sino en cualquier grupúsculo que se considere dueño de la verdad, que considere que lo que ellos hacen es el verdadero camino. A mí me parece muy bien que nosotros como seres humanos hurguemos la vida, nos anticipemos, la proyectemos y busquemos caminos. Me parece fantástico, creo que es una misión casi personal o de grupo si uno lo establece. La política de alguna manera lo hace de ese modo, ¿no? Es un campo de exploración. Es un campo de exploración. Ahora, si la política, sea cual sea el partido, se considera dueño de la verdad, que este es el único camino, pues entonces una secta para mí. Quiero seguir conversando contigo respecto a este tema, sin embargo tenemos una nota que contextualiza todo lo que sucedió el día de hoy para alimentar más esta conversación con Carlos Pinto. Un hecho sin precedentes quedó al descubierto en nuestro país, al capturarse a 4 de los 12 miembros de una secta satánica que operaba en el sector de Coyihuay, en Quilpué. Pero si bien en Chile se sabe y se habla de la presencia de más de 200 sectas a lo largo del país, este es el primer caso en que una de ellas practicó un sacrificio humano. El grupo, liderado por Ramón Gustavo Castillo Gaete, de 36 años, quien se hacía llamar Antares de la Luz, sacrificó a un bebé de solo 2 días de vida, quemándolo vivo en una hoguera, convencido por el propio Antares de que el pequeño era el mismísimo anticristo. El líder de este grupo satánico recurría a las drogas para alterar los estados de conciencia de sus seguidores, entre ellos 6 mujeres a las que tenía como súbditas sexuales y con quienes además tenía varios hijos. Es así como Antares de la Luz, trayendo desde Perú importantes dosis del alucinógeno ayahuasca que le permitía tener dominados a sus seguidores y dar así validez a sus postulados. Al enterarse que una de sus mujeres, Natalia Guerra Jequier, de 25 años, estaba embarazada, convenció al grupo de que ese niño era de anticristo y debían eliminarlo. Mantuvo a la mujer encerrada durante el embarazo y al nacer el bebé planearon el asesinato. Primero quiero hacer una rectificación, dije yo 2 meses hace un rato, son 2 días los que tenía el bebé que fue sacrificado. Quiero aprovechar de leer también algunos twitters de la gente que constantemente nos está siguiendo. Por ejemplo, @dabruma dice: qué buen programa con el gran Carlos Pinto y los recuerdos de Mea Culpa, que me dejó traumatizada tantas veces al ver la maldad. Aquí @cota36w, genial Carlos Pinto en Mentiras la Red. Un capo, dice @polieg80. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo día a día en nuestro programa. Retomemos esto. Es un sacrificio, no habíamos tenido una noticia de esta envergadura en Chile. Después de conocer tanta gente que ha estado involucrada directa o indirectamente con alguna secta, ¿cómo se llega a este acto con muchos tintes psicóticos también? Bueno, claro, pero si no hay nada más peligroso, y te reitero, por ser majadero, en definitiva, creo que nosotros estamos dispuestos a conquistar la vida, lo que entendemos por vida, pero cuando entendemos que el camino que hemos elegido es el único que existe, acontece esto. Y lo que es un punto de vista filosófico se transforma en una suerte de fundamentalismo, donde es lo que es y nada más importa que llevar adelante tus postulados como la única alternativa de vida. Cuando eso acontece nos encontramos con
con terroristas que son capaces de morir por sus postulados, cuando nos encontramos con personas como esta, que califican a un chico, bebé recién nacido, sin preguntarle nada, y hacen esto más encima en beneficio de, entre comillas, un Dios. Es terrible. Yo siempre he querido poner un punto de atención en eso, porque es muy fácil entender que los que pensamos de esta manera es lo correcto. Todos debemos buscar un pensamiento, pero desde el momento que pensamos que es el único, creo que está muerto. No hay posibilidad de crecer. Es más, creo que se llegan a estos horrores siempre porque tú eres dueño de la verdad. Y eso es importantísimo como axioma para que no sucedan estas cosas. Y de verdad hay que hacer mucho también para que se aborten en el camino. Yo te digo, conocí a la gente de Pirque, he estado yo con ellos, almorzando incluso, conozco sus lugares. Siento que tienen un pensamiento muy especial, que todavía no llega al fundamentalismo, porque ellos no son proselitistas religiosos. No, o sea, podría catalogarse solamente de una manera distinta de entender la vida. Y en ese sentido tendrás tú que aceptarlo. Pero si yo hubiese visto, y lo diría fehacientemente, porque he estado mucho rato con ellos, de curioso, de comunicador, he estado junto a ellos, veo cómo trabajan, de su forma, veo se ponen a orar 5 o 6 veces al día, tienen sus costumbres, pero no se sienten que ese es el camino. Ellos no andan buscando gente para formar más. Ellos piensan así, lo hacen, y salva. Mientras no se haga daño al resto en su integridad física y emocional, yo creo que uno del árbol que está en la esquina. Es eso. Carlos, bueno, el equipo de Mentiras Verdaderas, que está siempre como un sabueso atento a lo que pasa en nuestras redes sociales, me alertan de un tuiteo de @pipo_cofré, que lo agradecemos desde ya. Todavía me acuerdo del capítulo del psicópata de alto hospicio. Julio Pérez Silva, 14 asesinatos. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa historia? Duros recuerdos, fíjate, duros recuerdos porque fue un asesino en serie, ¿no? Prácticamente, sí. Que atentó contra colegialas en una comunidad que recién se iniciaba, muy modesta, muy pobre, enclavada en los altos de Iquique. Difícil tarea para nosotros acceder a él. Conocimos la cárcel de Achá, o de Hacha, no sé cómo es el nombre correcto, para acercarnos al lugar donde a él lo tenían, donde iba a vivir y del modo que iba a vivir. O sea, nada que atentara contra su propia vida, con cámaras de televisión, como me acordé de la película esta, de los silencios, ¿cómo se llamaba? De Hannibal, ¿no? Hannibal. Sí. Hannibal Lecter, El silencio de los inocentes. Vigilado constantemente, hasta ir al baño tenía una cámara, ¿no? Porque él podría atentar contra su vida. Era muy especial ver eso en una cárcel chilena. Era un departamentito que le habían asignado, pero realmente no podía hacer nada si no era televisado, y era acompañado a todos los lugares. Tú que llegaste a entrevistar a mucha gente, a delincuentes de distintos colores, por así decirlo, desde el punto de vista de su manera de pensar y de programar y de urdir un asesinato. Tú al de alto hospicio lo describes como un psicópata, como un asesino en serie. ¿Cómo te das cuenta cómo cambia el discurso, cómo cambia una entrevista entre un delincuente, comillas, normal, y alguien que puede ser un asesino en serie, como Julio Pérez Silva? Mira, de partida nuestro país tiene sus propios delincuentes. Nosotros no somos de esa categoría. Digamos, Chile no es un país de delincuentes en serie, de asesinos en serie. Sí, una historia más gringa siempre. Son muy pocas, claro. Son de películas, suceden más en Nueva York, son más condicionantes de ese tipo de sociedades que las nuestras. De manera que es muy singular ver a estas personas que hacen de la muerte un placer constante, ¿no? Un ejercicio que cada vez que lo van cumpliendo van deseando hacer más. Es muy difícil y uno tiene pocos elementos porque va conociendo estas vidas a medida que
que lo vas entrevistando. Yo nunca tuve una guía en mi entrevista. Siempre conversé con ellos como si me tomaran café. Todas las preguntas y respuestas nacen al fragor de una conversación pura y honesta en la medida de las posibilidades. Y así es cuando uno descubre a la gente. Y así también me entero de los horrores, me entero de lo que son capaces de hacer o no capaces de hacer. En este caso puntual son 14 homicidios, 2 violaciones, está condenado a 50 años de presidio. A ese punto también quiero llegar. ¿Qué te pasa cuando hablas con una persona que te dice que prácticamente, yo sé que no existe la figura, pero que ya está prácticamente como en cadena perpetua? ¿Cuál es la sensación con la libertad? ¿Cuál es la sensación con la vida ahí? Mira, eso me lo pregunté muchas veces porque yo tampoco entendía por qué esas personas me daban una entrevista. Nunca entendí por qué me daban una entrevista, porque sabían claramente que iban a ser entrevistados, que iban a ser acorralados o presionados o hurgados en el delito. Nadie te puede decir, ok, yo le doy la entrevista, pero no me pregunte nada de asesinato. Claro. Y uno me la dijo una vez, no me pregunte nada a mí, porque yo soy hijo de Cristo, hoy día hable con él, yo estoy perdonado. Característica tan importante de las personas que cometen delitos que le entregan la culpa a otros. El contingente religioso que hay hoy día en la cárcel, que existen en las cárceles, que dicho sea de paso son bastante interesantes porque morigeran un poco la violencia de las personas, es muy alto. Ese ser religioso en la cárcel es hasta bien mirado, y sobre todo por gendarmería, porque, te digo, la violencia se apacigua. Ellos cantan, ellos hacen todas sus oraciones, y entonces entran en una dinámica de tranquilidad. Lo divertido es que cuando salen de la cárcel dejan de ser la mayoría de ellos religiosos. O sea, utilizan, ¿verdad?, el muchas mecanismo. Veces una máscara para poder aminorar la pena. Para aminorar la pena, algunos para ser considerados, para hacer marcha blanca en su salida. Otros no, otros son efectivamente personas que vienen de ser religiosos, y es por eso que tratan de juntar el máximo adentro y que son muy respetuosos con ellos. Pero fíjate que yo llegaba, mira, ¿cómo un tipo que mata a 2 personas o mata a su hijo y a su esposa te va a dar una entrevista? Yo decía, yo no la daría si estuviera en su caso, pero ellos la daban. Y yo un día estaba ahí, entonces, como son todos inocentes, y probablemente la gente no sepa, pero entre los reos nunca se cuentan lo que hicieron. Entonces tú tienes un compañero de celda al cual le preguntas muy poco de qué lo trajo a la cárcel. Porque eso también muchas veces es interpretado como un castigo interno dentro de la cárcel. Claro, porque si tú llegaras a decir, por ejemplo, que violaste a alguien, mañana mismo estás siendo violado. Esos son algunos códigos carcelarios que yo no los acepto de plano, pero ¿qué importa que yo no los acepte? Se hacen igual.